Vamos a leer un pasaje no muy largo en Gálatas capítulo 3, versículo 29, y luego vamos a continuar al capítulo 4 hasta el 7. Entonces yo voy a leer un versículo, empezando desde el 29 aquí. Después seguimos acá con Luis Ángel, Heriberta y así sucesivamente hasta que terminemos con el 7. Voy a comenzar con el 29, Luis Ángel continúa con el 21. Dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, según la promesa, herederos. El versículo 1 del capítulo 4. Pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Solo que estás bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. El 5, aquí, para que redimiera. Para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ustedes son hijos, Dios cambió su corazón de Cristo. El 7. Este versículo es muy importante y lo voy a leer de nuevo para que quede marcado en nuestro corazón. Versículo 7. Adelante, Greseidis, por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, Greseidis. Habla de una realidad muy importante que muchas veces nosotros ignoramos. Dice la Biblia que nosotros no somos esclavos, somos hijos. Y hay una gran diferencia entre un esclavo y un hijo. ¿Sí? Y espero que el día de hoy podamos nosotros marcar la diferencia y que tomemos una elección en cuanto a cómo es que nosotros vamos a vivir. Si vivimos como esclavo o vivimos como hijos, ¿verdad? Comencemos entonces. El origen de la esclavitud en este país fue demasiado macabro, demasiado vil, porque la esclavitud en este país comienza con una idea principal. Y la idea principal de la esclavitud en este país se originó con el hecho de que si una persona es diferente a la gente blanca europea, si tiene aspectos si tiene pigmentos de piel diferentes, si tiene rasgos diferentes a la persona blanca europea, entonces es inferior religiosamente, moralmente y socialmente. Es decir, que la esclavitud en este país comenzó con la intención no solamente de denigrar a ciertas personas de color que eran distintas, diferentes a las personas europeas, sino al punto de decir son inferiores en todos los aspectos. Eso no era así en los otros continentes. La esclavitud en otros continentes estaba relacionada con la economía. Si usted se endeudaba, entonces culturalmente, obviamente nosotros confiamos y creemos que no estaba bien, no estamos justificando ningún tipo de esclavitud, pero culturalmente para ellos se les hacía justo que la persona pagara con su servicio y que se convirtiera en un esclavo hasta el punto de pagar la deuda. Si no podía pagar la deuda, en muchos casos la persona se quedaba en esclavitud
permanente o constante o por una larga temporada, ¿sí? Así es como comienza la esclavitud en este país, de una manera muy, muy macabra, muy oscura. Pero ¿cómo es que comienza la esclavitud espiritual? Pablo habla de una esclavitud espiritual a la cual todos los seres humanos estamos sujetos sin Cristo Jesús, ¿ok? Iba a leer esto. Bueno, la esclavitud espiritual comienza con el asunto de Adán y Eva. Todos conocemos la serpiente, el jardín de Edén, la manzana, que no fue una manzana, simplemente dice que fue un fruto, ¿verdad? O una fruta. Pero comienza con un acto de desobediencia. Y el punto con esta esclavitud es interesante porque suceden dos cosas. En primer lugar, el ser humano se da cuenta, es decir, conoce el bien y el mal, pero no tiene la capacidad de rechazar el mal. No tiene la capacidad de abstenerse de rechazar el mal. ¿Por qué? Bueno, porque rompió su relación con Dios. Dios lo creó, Dios es la única persona que le puede capacitar, que le puede dar la fuerza necesaria para evitar el mal, para resistir el mal, pero puesto que su relación estaba rota con Dios al punto de haber desobedecido, pues no tiene el poder para poder resistir o evitar el mal, ¿sí? Escuche lo que dice Génesis 6:5. No sé cuánto tiempo cronológicamente hablando pasa desde el Edén, desde lo que se considera la caída del hombre o del ser humano, a la vida de los seres humanos aquí en Génesis 6. Pero fíjese lo que dice. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y los pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. O sea, no hay ninguna otra elección del ser humano. Toda inclinación del corazón, todo deseo del corazón, toda motivación del ser humano era hacer lo malo, ¿sí? Entonces, el problema es que cuando Adán y Eva comen del fruto, llegan y conocen el bien y conocen el mal, pero no pueden resistir el mal. Y entonces tenemos toda una generación que continuamente está inclinada hacia el mal. Ahora, ¿a qué somos esclavos? Pablo en Gálatas presenta un argumento muy, muy grande, muy, muy amplio, pero solamente vamos a tocar algunas cosas breves y rapidito. Entonces, el ser humano es esclavo a las obras de la carne. Sí, bueno, ¿y cuáles son las obras de la carne? Por obras de la carne no nos estamos refiriendo a que todo nuestro cuerpo sea mal, estamos refiriéndonos a que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que se transmite de alguna manera a través de nuestra parentela, a través de nuestras generaciones, a través de nuestros ancestros. Todos los seres humanos, de alguna manera u otra, nacemos con esta naturaleza pecaminosa, ¿sí? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué es que tuvo que suceder un nacimiento virginal? ¿Por qué Dios no podía usar una persona para que naciera un hombre, para que naciera nuestro Señor Jesucristo? Es un nacimiento, una concepción virginal, ¿sí? O sea, no era solamente para que Dios fuera padre, era para que fuese perfecto también. Era para que fuese la Biblia lo compara como una oveja sin mancha, como un sacrificio sin mancha, sin arruga, para que fuese perfecto, para que en su perfección tuviese la capacidad de pagar enteramente por nuestros pecados. Solamente, de acuerdo a la ley judía, solamente una oveja, un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, sin defecto, podía pagar por los pecados de una persona, o podía expiar, no pagar, sino cubrir temporalmente. No los quitaba permanentemente, solamente los cubría. Y en ese sentido Jesús tuvo que ser perfecto, no tuvo que haber pecado en él. Entonces, de alguna manera se transmite
de generación en generación esta naturaleza pecaminosa, esta inclinación de hacer el mal, aunque nosotros queramos hacer el bien. ¿Sí? El mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo dice, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Porque reconoce que hay una lucha dentro de nosotros, que aunque queremos hacer el bien de todas maneras, hay una fuerte inclinación hacia el mal. ¿Ok? Entonces, los deseos de la carne o las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, exceso, deseo sexual o erótico excesivo, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Alguien puede decir, bueno, yo nunca he practicado ninguna orgía. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Pero alguna vez ha envidiado? Dios lo pone así, mire, ahí, al mismo nivel. No hay diferencia, pecado es pecado. ¿Sí? Pecado es pecado. ¿Alguna vez ha adulterado? No, nunca he adulterado en mi vida. Qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué tal están sus celos? ¿O alguna vez se ha peleado? Tremendo, ¿verdad? Una alternativa que la gente normalmente quiere usar para ser libre de la pecaminosidad, de las obras de la carne, es la religión. Pero Pablo presenta un argumento muy fuerte para darnos a entender, para dar a los Gálatas a entender que la religión no tiene el poder para salvarnos. No tiene el poder para salvarnos, no tiene el poder para cambiarnos. No tiene el poder para refrenarnos de hacer el mal, ya sea que nosotros lo consideremos un mal muy grande o un mal muy pequeño. Para Dios sabemos que todo es igual, ¿sí? Entonces la religión no tiene el poder para ayudarnos a poner freno a ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Bueno, primero Pablo dice, ¿cómo es que ustedes, siendo ahora libres en Cristo Jesús, se quieren someter a principios básicos? Había personas entre los Gálatas que ya habían creído en Cristo, que ya estaban viviendo en libertad en Cristo, que les estaban diciendo, para que ustedes verdaderamente lleguen al cielo, para que verdaderamente sean salvos, tienen que practicar ciertas cosas de la ley de Moisés. O sea, si tú no eres circuncidado, tienes que circuncidarte. ¿Usted sabe lo que es la circuncisión? Y estaban enseñando esto como algo que adherir al sacrificio de Jesús, a la fe en Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que la religión es. Si tú quieres ser salvo, tienes que hacer cumplir con estos reglamentos. ¿Sí? Para empezar, dice el apóstol Pablo, no es posible. No hay nadie que pueda tener una religión y cumplir todos los requisitos de su religión al pie de la letra, como la religión lo exige. No hay nadie. Por eso es que en el cristianismo se manejan cuestiones como la gracia, como la fe, porque es imposible agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Entonces, cuando queremos llegar al cielo a través de la religión, a través de las reglas, cuando queremos cambiar nuestra conducta, refugiándonos en la religión, mire lo que sucede. En primer lugar, se produce hipocresía. Porque de nuevo no somos capaces, no podemos. Por mucho que una persona se adhiera a una religión y quiera cumplir las reglas al pie de la letra, no es posible. Y termina practicando algún tipo de hipocresía, aunque no lo quiera. Aunque no lo quiera, ¿sí? En esta misma carta, Pablo habla de cómo tuvo que enfrentar cara a cara a Pedro, porque estaba practicando la hipocresía. Al apóstol Pedro, quien predicó y se convirtieron más de 5,000 personas, más de 3,000 personas, ¿sí? La otra es la muerte. La religión nos da el conocimiento del pecado, nos enseña lo que es pecado, nos muestra lo que es pecado, pero no nos da el poder para evitarlo. No nos da el poder para dejar de hacerlo. Pero sí te da conocimiento de pecado, lo cual significa que ahora tú eres responsable de eso. Y una persona que entiende el mal, que sabe que algo es malo, pero no deja de hacerlo,
la consecuencia es muerte. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es que Jesús tuvo que morir? Bueno, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La única manera de cómo nosotros podemos pagarle a Dios por nuestros pecados es con la muerte. Es la única manera como la justicia de Dios quedaría totalmente satisfecha. La única forma. No hay otra forma de satisfacer a Dios completamente. Y por eso es que Jesús muere en la cruz y toma nuestro lugar. ¿Sí? La otra cosa es que es la maldición. Las personas que se adhieren a la ley de Moisés y no la cumplen, son malditos. Eso es lo que la Biblia dice, que la persona que no cumpla todos estos mandamientos será maldito. Entonces, tratar de ganarnos el cielo por las obras o las prácticas de alguna religión, nos acarreamos maldición para nosotros. Pero la Biblia dice que Jesús, siendo justo, se hizo maldición por nosotros. La otra cosa es de que practicamos la idolatría. Porque como no podemos cumplir con todas las leyes, todas las reglas que Dios nos impone o que la religión nos impone, entonces terminamos creando un Dios que sea conforme a nuestro parecer, que se adapte a nuestro estilo de vida para nosotros tener una conciencia tranquila. Porque si tenemos un Dios que nos confronta con la realidad de nuestro pecado, entonces nos sentimos incómodos. Nos incomoda tener un Dios que nos habla acerca de lo que está mal en nuestras vidas. Pero como nosotros no queremos eso, o como el ser humano no quiere eso, ¿qué hacemos? Terminamos creando un Dios a nuestro parecer, para sentirnos cómodos, para sentirnos tranquilos. La otra cosa es de que creamos pretextos. Creamos excusas para no cumplir con lo que Dios quiere, para no cumplir con las leyes o con las reglas religiosas. Y la otra cosa es de que terminamos haciendo sacrificio personal, lo que yo les decía de la circuncisión. El sacrificio de Cristo no es suficiente, la muerte de Cristo no es suficiente. Yo tengo que hacerme sufrir para de alguna manera ayudar a Jesús a que yo llegue al cielo. Y eso es completamente incorrecto. Eso es lo que le estaban enseñando a esta pobre gente que recién acababa de creer. Dice, ya creyeron en Jesús, ya pusieron su fe en Jesús, bien, qué bueno. Ahora circuncídense. Tienen que circuncidarse de nuevo. No de nuevo, tienen que circuncidarse, porque no están circuncidados. Óigame, eso es un sacrificio personal. Hay gente que se va no sé cuántas millas de rodillas para cumplir algún voto religioso. Hay otra gente, espero que ya no la haya, en el pasado, había gente que se latigaba la espalda. ¿Cómo, perdón? Se cercenaban con el fin de tener alguna cercanía y algún dominio sobre sus deseos carnales. ¿Sí? Por eso es que es esclavitud, mis hermanos y hermanas. Por eso. Porque el no ser libres del pecado nos lleva a torcer varias áreas de nuestras vidas, incluyendo aquello que es religioso, incluyendo aquello que tiene que ver con Dios, ¿sí? Y esto está muy dentro, muy profundo de nuestro ser, y se lo voy a comprobar ahorita. Nuestro cerebro no tiene la capacidad, no es capaz de evitar el negativo. No es capaz de evitar el negativo. Se lo voy a demostrar. No piense en un elefante amarillo. ¿Pensó en un elefante amarillo? Sí. No piense en un caballo verde. ¿Pensó en un caballo verde? No podemos. No es posible. Qué curioso, ¿no? Que nuestro cerebro no tiene la capacidad de manejar lo negativo. O sea que si nosotros queremos regir nuestra vida por medio de reglas, es imposible. Entre más la regla se impone, más nosotros nos inclinamos a eso. Y es cierto, porque eso es lo que dijo el apóstol Pablo. La ley de Dios, las reglas de Dios fueron dadas para que Dios nos diera a conocer el pecado. Entre más Dios dice, no hagas eso, más nosotros pensamos en eso y más nos inclinamos a hacer eso. La ley o las reglas de Dios lo que hacen es de que nos dan a entender qué cosas son pecaminosas y qué cosas no debemos hacer, pero no nos da ningún poder para evitarlas, ¿sí? No nos da ningún poder.
el asunto aquí es de que de todo eso negativo, de esa falta de poder, de esa incapacidad de hacer frente a nuestra propia naturaleza pecaminosa, a aquellas cosas que nos esclavizan, hay un rescate. Y debemos de siempre refugiarnos en ese rescate. Alguien puede leer este versículo, pero leerlo así en voz alta, por favor. Adelante, Grace. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envía a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Muy bien. Entonces, de todo lo que sucede aquí, ¿qué sucede primero? ¿Somos adoptados o somos redimidos? ¿Qué sucede primero? ¿Primero somos adoptados o primero somos redimidos? ¿Qué dicen? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo? Fuerte, Génesis, fuerte. No, para ser redimidos. ¿Ok? O redimidos para ser adoptados, ¿verdad? El redimido pasamos a ser cuando el Señor hace el sacrificio en la cruz. Eso, Ahí nos limpia de todo maldad. eso, Y después de la obra ya consumada pasamos a ser hijos adoptados. eso. Entonces somos redimidos y después somos adoptados. Pero fíjese lo que ser redimido significa. Viene de una palabrita muy extraña griega que se pronuncia exagorazo. Y significa comprar de las manos de otra persona. Jesús nos compró de las manos del pecado para darnos libertad. Significa también poner en libertad, redimir, comprar de alguien, asegurar. Fíjese esta otra, comprar para uno mismo o para el uso de uno mismo. Jesús nos compró del poder del pecado, nos compró del pecado para uso de Él mismo, para gloria de Él mismo, para que Él mismo pueda darnos vida y para que Él mismo pueda glorificarse en nosotros. ¿Sí? La otra cosita, acto de rescatar de alguna pérdida o rescatar de uso inapropiado. Al vivir en pecado nosotros dábamos uso inapropiado a nuestras vidas. Pero cuando Jesús nos rescata, nosotros podemos dejar de dar uso inapropiado a nuestras vidas y darle el uso apropiado a nuestras vidas que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Entonces somos rescatados y en ese rescate Dios nos adopta como hijos. O sea que usted no solamente es un esclavo rescatado, usted es un hijo y una hija de Dios. Eso es muy importante, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos un dicho, cuando una persona se nos queda mirando, no sé si ustedes lo manejan también, espero que sí, o espero que puedan entender la ilustración. Y cuando una persona se nos queda observando y nos mira y no para de mirarnos, decimos, ¿soy o me parezco? Te debo. ¿O qué debo? Te debo. Te debo. Se te perdió un igualito. ¿Cómo fue? Se te perdió uno igualito. Ese está bueno. ¿Soy o me parezco? O te regalo una foto. O te regalo una foto. Hay un versículo muy importante dentro de esta carta que dice, lo leímos anteriormente, y dice que el hijo, aunque es hijo, y por supuesto aplica a la hija también, o a las hijas también, aunque sea dueño de todo, por cuanto es niño, parece esclavo. Parece esclavo. ¿Sí? Entonces, lo que nos está motivando Pablo a hacer, primero, entienda y reconozca que usted es hijo o hija. Segundo, ya no es esclavo. Si es niño, seguirá actuando como esclavo, seguirá pensando como esclavo. Pero si usted crece y madura, dejará las cuestiones de niño para asumir su identidad como hijo o hija. Sí, eso es muy importante, mi hermano y mi hermana. Muy, muy importante, ¿sí? Tengo aquí una pequeña ilustración
Y yo me di el atrevimiento de hacer esto. Yo no he visto que alguien haga esto desde una predicación, pero yo lo voy a hacer. Aquí hay un billete de $10, ¿sí? Y se lo voy a regalar, es real, ¿ok? Usted lo puede revisar. No crea que es una fantasía acá. Se lo voy a regalar a la persona que me conteste una pregunta. Analice esto, véalo bien, y si usted quiere acérquese, tómelo. Y si usted me dice, ¿qué es esto? Yo le voy a dar los $10, ¿ok? Si necesita pararse y acercarse y verlo, párese y vea. A ver qué tanto interés hay en ganarse los $10. Ya respondiste. Enséñalo en la cámara nada más para que vean rápidamente y no se quede la gente pensando, ¿y qué eso fue? Aquí hay un mensaje. No son las letras, tranquilo, no se preocupe. De una vez te confirmamos, sí. Listo, ok, venga pues. Entonces, su respuesta, ¿qué es? Ay, no sé, porque es que parece que fuera una granja y también como una iglesia, pero antigua. Bueno, decida, ¿qué es? Una granja. Una granja, ok, ¿qué es? Un granjero, Un granjero. Una iglesia. Una iglesia. Una cabaña. Una cabaña. Una cabaña. Casa. Una granja. Un rancho. No hay respuesta. Ok. Una iglesia. Una iglesia. Una granja. Eso es algo como, no recuerdo cuando ponen los animales, pero está desolada. Una granja. Ok. Criadero. Ok. Carlos. Una granja. Bueno, déjeme decirle que todos ustedes están incorrectos. Una granja, escuche esto, una granja no cabe en este lugar. Esto es un papel con un dibujo y un cobertor de plástico. No se vale. La cáscara de más. Y todos, ¡bú! ¡Fuera! ¡Fuera! Mire, escuche esto. Parece una granja, pero no es una granja. No lo es. Es un dibujo de una granja. Es un papel que tiene un dibujo de una granja. A una granja nosotros podemos entrar, nosotros podemos verla, tocarla. Esto es un pedazo de papel. Cuando nosotros no crecemos en Cristo, parecemos hijos. Perdón, Esa mesa con técnico aquí a la persona. Le costó. Cuando nosotros somos niños en Cristo Jesús, parecemos esclavos, pero no somos esclavos. Y entre más rápido nosotros crezcamos, entre más rápido maduremos nosotros, más podemos aprovechar la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús como hijos e hijas. ¿Sí? Todos insisten que es una granja. Chévere, muy bien, perfecto. Pero, ¿qué prefiere usted? ¿Este papel o una granja de a de veras? ¿Nota la diferencia? ¿Nota la diferencia? Entonces, claro, es un dibujo. Aquí no tenemos la granja. A tener una granja verdadera, a tener solamente un papel, todos van a decir, yo escojo la granja. Para ganarse el dinero usted me va a insistir, esto es una granja. A menos que sean los papeles de la granja. A menos de que sean los papeles de la granja, ¿verdad? Sí. Pero para ganar el dinero usted me va a insistir, no, eso es una granja, señor, usted me hizo trampa. Pero al momento de darle una granja, ¿qué prefiere usted, la granja o el papel? La granja. Sí, al momento de tenerlo, ¿qué prefiere usted? ¿Parecer como un hijo libre o una hija libre? ¿O tener la libertad de Cristo Jesús? Tener la libertad. Yo no quiero una apariencia. No quiero tener una apariencia. No quiero parecerme a algo. Mire,
el mundo en el que nosotros vivimos está lleno de apariencias donde la gente se conforma con ciertas apariencias. Con tal de que aparenten ser ricos o parezcan estar ricos, se conforman con parecer estar ricos. No buscan la manera para hacerse ricos con tan solo parecer a otros como ricos. Con eso están a gusto. Con eso están tranquilos. Y Dios dice, no, hijos míos, no. Así no funcionan las cosas. Yo tengo una libertad que funciona para ti, que funciona para tu vida. Y yo quiero que experimentes esa libertad. Yo quiero que tengas la plenitud de esa libertad. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué parece esto? Conejo. Un conejo. Una mancha. Ya entendieron. Ya entendieron. Ya entendieron. Bien, Luis Ángel dijo, parece un conejo. ¿Es un conejo? No lo es. Es una mancha. ¿Qué parece esto? Parece un toro, pero no es un toro. Tiene una foto, tiene una cartera en la cabeza. Alguien dijo, parece un extraterrestre. ¿Pero es un extraterrestre? Es una foto. No, es una foto. Exacto, ya entendieron. ¿Qué es esto? Las apariencias engañan. Una papa. Alguien dijo, parece un dedo. Creo que es mi mano. Alguien dijo, parece un dedo deforme con alguna situación médica o algo. No, es una papa, mi hermano. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿A qué parece eso? Alguien dijo, viendo esta imagen, con gran razón que el emborracharse con vino lleva a la muerte. Ahora sí ya confirmado. Confirmado, ¿no? Pero ¿es una calaca? ¿Es una calavera? No, parece una calavera, pero son burbujas, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama, y Pablo lo menciona a lo largo de la carta de los Gálatas, hay algo que se llama la insensatez espiritual. Insensatez, mis hermanos y hermanas, significa falta de sabiduría. Falta de sabiduría. Alguien que lea ese versículo así rápido, por favor, porque se nos acabó el tiempo. Oh Gálatas insensatos, quien los fascinó para no obedecer a la verdad. Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado, solo esto quiero que me digan: ¿recibieron el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Desafortunadamente, algunos gálatas comenzaron a insistir y creyeron a estas personas que se habían infiltrado entre ellos que sí, en efecto, tenían que circuncidarse para ser salvos. Para que el sacrificio de Jesús tomara su efecto pleno, su efecto completo y fuesen completamente salvos, dijeron, sí, vamos a retroceder y vamos a depender de la religión. Vamos a tratar de guardar las reglas de la religión. Y Pablo dice dos cosas bien importantes, dos palabras bien importantes, bien interesantes. Dice, oh Gálatas insensatos, y después dice, tan necios son. ¿Cómo calificaría usted a esta persona? Véala, por favor, antes de contestar. ¿Cómo calificaría usted a esta persona? ¿Cómo? Voy a decir la palabra. Voy a decir la palabra. Ahora dice que mi primera chamba. Mi primera chamba. ¿Cómo dijo? Bruta. Bruto. Insensato, Idiota. Otra necia. Es una necedad. Es una necedad. O sea, cuando vivimos en Cristo Jesús, cuando tenemos la libertad en Cristo Jesús, cuando tenemos la oportunidad de madurar, de crecer, de permitir que el Señor Jesús nos llene y nos dirija, ahora que le hemos recibido, ahora que tenemos acceso a su presencia, a su poder, y decidimos depender de la religión o decidimos persistir en las obras de la carne, es una necedad, mis hermanos y hermanas.
Ese es exactamente de lo que está hablando el apóstol Pablo. Cuando tú tienes la libertad en Cristo, no necesitas reglas, no necesitas depender de reglas. Necesitas dirigirte por el Espíritu de Dios que te guíe. Y claro, hay que actuar para llenarnos del Espíritu de Dios, ¿sí? Pero no podemos depender de cosas. ¿A qué me refiero? Bueno, a veces decimos, bueno, es que ya voy a la iglesia, voy los domingos, voy el jueves, chévere, ya eso está bien. Y bueno, a veces oro, ok, perfecto. Y a veces leo un poco de la palabra, bien. Pero la pregunta es, ¿está Dios dirigiendo tu vida? O sea, no es que yo esté cumpliendo ciertas prácticas o ciertas reglas religiosas. No se trata de eso. Se trata de que ahora que soy libre, el que me liberó va a dirigir mi vida, ¿sí? Y va a dirigir mi vida cuando yo estoy en la iglesia, va a dirigir mi vida cuando yo estoy en el trabajo, va a dirigir mi vida cuando yo estoy solo en la casa, va a dirigir mi vida en todo tiempo, ¿sí? Alguna persona dijo, si Jesús entra en este momento en tu habitación, parece que era un televangelista, de esos que salen a las 12 de la noche. Y dice, si Jesús entra en este momento a tu cuarto, a tu recámara, ¿qué harías? ¿Qué esconderías en tu cajonera? Es una pregunta válida. Es una pregunta muy válida. ¿Sí? Si Jesús entra en cierto determinado momento en nuestra recámara, en nuestra habitación, en nuestra casa, ¿qué haríamos? El esclavo se esconde porque tiene motivos para esconderse. El libre no. ¿Sabe por qué el libre no se esconde? Porque el amo ya sabe todo de él. Ya sabe todo. Jesús ya sabe todo de mí. Y de todas maneras murió por mí en la cruz del Calvario. Y de todas maneras resucitó. Y de todas maneras me busca. De todas maneras me quiere llenar. De todas maneras me llama. De todas maneras va y me vuelve a buscar después de que yo me alejé. Y de todas maneras regresa y me dice, yo te amo. Yo no me voy a dar por vencido. Porque no tiene nada que esconder. Si Él todo lo sabe. ¿Qué escondo, mi hermano? ¿A dónde? ¿A dónde lo escondo? Él lo sabe todo. Y aún así me ama. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Por qué enfada tanto buscándonos? Quiere que vivas una vida libre. Quiere que vivas una vida libre, no como esclavo. Alguien que me ayude a leer este versículo rápido, por favor. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama al Abba, Padre. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. ¿Qué le podemos esconder a Dios si su Espíritu habita en nosotros? Pero a veces actuamos como esclavos, o sea, nos queremos ir a esconder. ¿Qué vas a esconder? Si Jesús dice, yo te conozco y de todas maneras he venido por ti, he venido para amarte, he venido para levantarte, he venido para fortalecerte, he venido para ayudarte. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me amas tanto? Cuando yo conocí al Señor por primera vez o cuando me dio la gracia de conocerle, yo estaba llegando a la iglesia y desde afuera en las eras se escuchaban los cantos. Y ahí había algo que me decía a mí, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y yo decía entre mí, yo me resistía y decía, Señor, ¿cómo puedes amar a una persona como yo? ¿Cómo puedes amar a una persona como yo? ¿Cómo puedes amarme? ¿Acaso tú no sabes lo que yo he hecho? ¿Acaso tú no sabes quién yo soy? Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y cuando abrieron la puerta para ayudarme a subir las escaleras, ese amor no solamente ese amor dejó de ser un pensamiento y se convirtió en una atmósfera que llenó todo el lugar, que insistía, yo te amo, 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 yo te amo. Y no había nada que yo pudiera decir, no había nada que yo pudiera hacer, no había ningún pecado que yo podía confesar que le hiciera a Él alejarse de mi presencia, de mi vida. No había. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó por ese pecado en la cruz del Calvario. Porque Él murió en la cruz del Calvario
para que yo pueda ser libre de ese pecado. Es el Espíritu el que mora dentro de nosotros. Uno más, fuerte por favor. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Si no puedo depender de las reglas de la religión, pero tampoco puedo vivir pecando, entonces ¿qué hago? Bueno, permita que su espíritu le guíe. Permita que su espíritu le guíe. Usted está perdido en el bosque. Terminamos ya, no se me espanten, por favor. Usted está perdido, perdida en el bosque. No ha comido no sé cuántos días. Y algunos de ustedes han vivido precisamente esta experiencia. Y no encuentra la salida. Y de repente sale una persona con provisiones, le da alimento, le da agua. Y dice, sígueme, yo te puedo ayudar a salir de aquí. ¿Usted la ignora? ¿Usted la ignora? No. Porque es muy posible que sea mi única alternativa. La única alternativa que el cristiano tiene, que el creyente, el seguidor de Jesús tiene, es seguir la dirección del Espíritu Santo. La única. La única. ¿Por qué? Bueno, ya hablamos de la cuestión de las obras de la carne, hablamos de la religión que no tiene ningún poder para librarnos, pero fíjese lo que sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Se produce amor. Experimentamos el amor de Dios, aprendemos a amar. Se produce gozo. ¿Quién está triste que necesita ser alegre? A mí me impresionó el semblante de Leudis. Es muy diferente a hace varias semanas. Amén. Fíjese, tengo esperanza. No desesperanza, tengo esperanza. Dice que se produce paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y finaliza, contra estas cosas no hay ley. No hay nadie que le pueda prohibir hacer estas cosas, mi hermano y mi hermana. Más aún, en el trato con otras personas, todos nosotros queremos, escuche bien esto, todos nosotros queremos que nos traten con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿No quiere usted que le traten así? Hace unas semanas decíamos, nos quejamos de la maldad, de la injusticia del mundo. Y Dios dice, tú eres la respuesta. Que tu luz brille en medio de la oscuridad. Que tus buenas obras sean vistas por los hombres para que glorifiquen a Dios. Obviamente no lo hagas para el ojo, no lo hagas sirviendo al ojo, no lo hagas para que la gente te vea y te reconozca a ti, te alabe a ti, no. El punto es de que te vean, pero alaben a Dios. Que tú apuntes a Dios y digas, gracias a Él se ha cumplido esto. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la libertad que tenemos en ti, Señor. La esclavitud espiritual, el ser niños espirituales, Señor, es un asunto muy complicado. Tengo que reconocer que se me ha hecho difícil explicarlo, Padre, pero confiamos que tu Espíritu Santo ha puesto la palabra correcta en cada uno de nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a crecer y a crecer específicamente en dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Y que cada uno de nosotros podamos experimentar, Señor, esa plenitud, ese gozo, esa alegría de ser guiados por tu Espíritu. Tanto así, Señor, que podamos estar completamente satisfechos y no tengamos ninguna necesidad de depender de las reglas, de depender de la religión, y mucho menos, Señor, de vivir y practicar las obras de la carne. Guíanos, Espíritu de Dios, guíanos, dirige nuestras vidas, por favor. No solamente ahorita, no solamente en la iglesia, a lo largo de nuestras vidas. Redargúyenos, corrígenos, Espíritu de Dios. Enséñanos cómo es que debemos de caminar, vivir y conducirnos, Señor.
nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos lleves con bien en nuestro regreso a casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.